Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Zubiri y la religación. En este vídeo ofrezco una serie de comentarios sobre un fragmento del libro Naturaleza, Historia y Dios de Xavier Zubiri, y en él pues voy a desarrollar algunos aspectos de la religación, ya que es una cuestión, es un concepto que fue reelaborado a lo largo de la producción filosófica de Zubiri en distintas etapas o periodos de su pensamiento filosófico. En cualquier caso, pues simplemente es una introducción a la religación según Zubiri, porque habría que matizar muchísimos aspectos, pero simplemente puede ser útil como una introducción a este concepto dentro de la metafísica realista e intramundana zubiriana. El concepto de religación evolucionó manifiestamente a lo largo de las obras de Zubiri. Su elaboración última aparece en su obra póstuma El hombre y Dios de 1984. Hay que tener presente que la vida de Zubiri va desde el año 1898 hasta el año 1983, que es el año de su muerte. En este sentido, hay que decir que Zubiri siempre se interesó muchísimo por las ciencias de su época, por la física, la matemática, la lógica, las ciencias naturales, etc. Y de hecho, tuvo amigos como Einstein y otros, Rödinger, etcétera, etcétera. El presente texto es de Naturaleza, Historia y Dios y presenta el concepto de religación tal como lo formula Zubiri en su fase, que podemos decir, ontológica, como una dimensión formalmente constitutiva de la existencia. Ciertamente podemos pensar que la religación es Dios, es el mundo, también es la realidad, tiene distintas dimensiones de significado. Pero ya analizando algunos de los fragmentos de Naturaleza, Historia y Dios, de esta gran obra zubiriana, veremos cómo se sustancia lo que es la religación. Y así podemos ver, por ejemplo, en este fragmento en el que escribe Zubiri, que la religación está unida a la propia realización de la vida, ya que escribe Zubiri. En este su hacerse, la existencia humana adquiere su mismidad y su ser, es decir, en este su hacerse sella lo que es y cómo es. En definitiva, lo que quiere decir Zubiri es que la existencia humana se basa en el hacer, en el actuar, en el decidirse a hacer cosas, porque diríamos que somos seres en proceso, los seres humanos. No venimos ya con la personalidad hecha desde el principio, ya programada, sino que en función de lo que hacemos en la vida, de lo que realizamos, en función de nuestros esfuerzos, vamos conformando una cierta personalidad, una cierta forma de ser, y también vamos elaborando un proyecto de vida o unos proyectos de vida que pueden ser diversos y pueden ser cambiantes según las fases de la vida, etcétera, etcétera. Y en cuanto al término mismidad, que aparece en este fragmento de Zubiri, cabe explicar que cada persona es absolutamente diferente de las demás, aunque pueda haber personas parecidas en carácter, en forma de ser, en pensamiento, en actitudes, pero todos tenemos nuestra individualidad, nuestra mismidad, que es diferenciable de todas las demás. Y el ser no es algo que ya está adquirido con el nacimiento y que permanece inmutable, sino todo lo contrario. Ese ser está en función del hacerse. El ser no es algo estático, sino que es algo cambiante, que es algo dinámico, y dinámico por el hacerse precisamente. En cuanto a la constitutiva indigencia del hombre, que por ejemplo señala en esta obra Zubiri, no cabe duda de que somos seres débiles comparados con muchos seres naturales. No en vano el mismo Blaise Pascal, este gran filósofo y matemático del siglo XVII, francés, hablaba de que el hombre es una caña pensante. Lo más débil de la naturaleza, una gota de agua, cualquier cosa, un vapor, le puede causar la muerte. Pero tenemos lo más grande que puede haber, que es nuestra inteligencia, que es lo que nos hace dignos, lo que nos hace seres, en cierto sentido, superiores, precisamente por la facultad del pensamiento, de la inteligencia. En cualquier caso, Zubiri reitera continuamente que somos con y por las cosas, y que también, por supuesto, estamos arrojados al mundo, como ya había dicho, por ejemplo, Heidegger, y habían dicho otros filósofos también, y
y aparentemente estamos en un mundo donde hay una nihilidad, donde la nada parece que existe, pero según Zubiri podemos vincularnos al poder de lo real de una manera clara, como una especie de religación, o como una religación podríamos decir, también a la deidad, al mundo y a lo real, que son manifestaciones de la religación, se puede decir. Frente, pues, por ejemplo, al ateísmo, que ya establece el nihilismo, la nada, anterior a la vida y posterior a la vida. En cualquier caso, podría haber una religación tanto para el creyente como para el no creyente, según el mismo Zubiri pues, señala. Realmente, como se puede observar, pues el concepto de religación tiene pues, muchos aspectos y en la elaboración de las obras filosóficas por parte de Zubiri, pues se nota que va añadiendo matices a este concepto de la religación y a otros muchísimos que él construyó en su sistema filosófico, que es un realismo que podemos calificar de metafísico o también de realismo fenomenológico, intramundano. También su filosofía se puede denominar filosofía intramundana o filosofía metafísica realista o realismo radical, como por ejemplo lo señala el profesor Antonio Ferraz Fallos, etc. Para Zubiri es evidente, y lo dice así explícitamente en Naturaleza, Historia y Dios, que vivir es vivir con las cosas, con los demás, con nosotros mismos en cuanto vivientes. En esto insiste pues de una manera pues muy tajante y muy acertada, por otra parte, porque ya decía el propio Aristóteles que somos seres sociales, también lo decía el propio Kant y otros muchos filósofos, lo confirmaban también, y no podemos ser felices si estamos aislados de todo, del mundo, de los demás, etc. En este sentido, Zubiri insiste en esta cuestión de que aunque es verdad que se pueden elaborar sistemas metafísicos nuevos, sistemas filosóficos originales, propios ya del siglo XX o del siglo XXI, pues eso pues no implica que haya que rechazar tampoco la idea de Dios o la idea del poder de lo real, etcétera, etcétera, sino que se pueden plantear nuevos desarrollos especulativos muy bien pues conectados unos con otros que expliquen el gran misterio, el gran enigma de la vida, que aparentemente es irresoluble, pero que pues a nivel metafísico se puede resolver en cierta medida, o en cierto modo al menos, de tal manera que los seres humanos puedan vivir, podríamos decir, más esperanzados, más tranquilos, etc. Y en este sentido, por ejemplo, él pretende crear también pues, una metafísica de la vida, una metafísica vital, y dice o escribe Zubiri lo siguiente: el hombre existe ya como persona en el sentido de ser un ente cuya entidad consiste en tener que realizarse como persona, tener que elaborar su personalidad en la vida. Efectivamente, está claro que para Zubiri, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, nos realizamos como personas a base de esfuerzos, de la constancia, de la tenacidad, de la perseverancia y de las decisiones que tomamos durante el transcurso de nuestra vida. Y en este sentido, pues no nacemos ya pues realizados como personas, sino que nos vamos realizando progresivamente a través del tiempo, a través de la duración temporal. Y se entiende también que Zubiri diga que el hombre no solo no es nada sin cosas, sino que por sí mismo no es. Es una afirmación, pues como se puede observar, muy rotunda, pero que lo hace así, o dice la frase de esa forma tan categórica, porque, a mi juicio, quiere decir que estamos siempre unidos a vínculos sociales, queramos o no queramos. No podemos vivir aislados, sino que estamos siempre en contacto con la sociedad, con lo real, con los demás, en mayor o menor grado, por supuesto, pero sin que eso también reste independencia a cada persona, o que reste originalidad a la forma de ser de cada persona, o que reste libertad a los mismos sujetos humanos, por supuesto. Pero lo que sí es evidente es que estamos influidos por las relaciones sociales y a su vez nosotros influimos también en la sociedad de alguna manera. Eso es algo también pues indudable. En consecuencia, pues la religación podemos decir que tiene muchos matices. Por ejemplo, dice Zubiri, en su virtud, la religación
nos hace patente y actual lo que, resumiendo todo lo anterior, pudiéramos llamar la fundamentalidad de la existencia humana. Sí, la religación para Zubiri busca aclarar, o por lo menos entender mejor, creo yo, el misterio, los enigmas de la vida humana. ¿Cuáles son esos enigmas? Claramente la muerte, fundamentalmente, también el nacimiento, pero yo creo que también el azar que nos ha puesto supuestamente quizás en la vida, y eso pues también está dentro del espíritu de la filosofía, por ejemplo, de Ortega y Gasset, de Julián Marías, de José Gaos, de García Morente, etcétera, de la Escuela de Madrid en general también. Pero aparece que yo creo que con más claridad o con unas ciertas con una cierta peculiaridad, o sea, en el sentido de con una cierta precisión, vamos a decir así, pues en el propio Zubiri, en la obra de Zubiriana. Y por eso también dice Zubiri que, y así como el estar abierto a las cosas nos descubre en este su estar abierto que hay cosas, así también el estar religado nos descubre que hay lo que religa, lo que constituye la raíz fundamental de la existencia. Efectivamente, estar unidos a las cosas es una forma de estar religado al mundo, a lo real, a lo que nos conforma como seres vivos, a lo que nos hace estar vivos. Porque la vida también es algo real, es algo mundano, es algo que forma parte de procesos naturales. El mismo Zubiri, por supuesto, pues investigó todo lo que pudo, y fue mucho, sobre las cuestiones de la biología, pues también del estudio del cerebro, y pues de la conducta, e incluso pues de la zoología y de otras partes de las ciencias naturales, y estaba pues muy interesado por todos los avances, por ejemplo, médicos, en relación pues con el organismo humano, con el cerebro, etc. Y en este sentido está claro que somos seres biológicos, y en eso insiste mucho también Zubiri en sus obras. Por tanto, pues está claro que hay ese vínculo continuo a que somos seres materiales, que estamos hechos de materia, aunque por supuesto también somos seres pensantes. Ciertamente, para Zubiri, podemos decir que el vocablo Dios es fundamental, ya que, según él, es aquello a que estamos religados en nuestro ser entero. Porque diríamos que Dios engloba muchas cuestiones en Zubiri, engloba pues la realidad, la deidad, que es más o menos como el mundo, etc. Y por lo tanto, en este sentido, pues bueno, parece que hubiera, aunque no exactamente, pues un cierto parecido al panteísmo, pero un panteísmo en sentido espiritualista, en sentido pues teológico, diríamos profundo, y por tanto tampoco es de extrañar que diga Zubiri que por su religación el hombre se ve forzado a poner en juego su razón para precisar y justificar la índole de Dios como realidad. Este relativo panteísmo, con matices y entre comillas, pues se puede vislumbrar quizás en esto de que él entiende y justifica la índole de Dios como realidad, pero una realidad muy especial, no en un sentido puramente materialista, como podríamos pensar o suponer. Por lo tanto, la razón humana justifica la índole de Dios como realidad, insisto, una realidad divina, podríamos decir, en cierto sentido. Con lo cual esto da unos matices muy especiales a su idea de religación. Pero es que, además, para precisar más esto, Zubiri dice que la religación no nos coloca ante la realidad precisa de un Dios, pero abre ante nosotros el ámbito de la deidad y nos instala constitutivamente en él. Con esto se quiere decir que la religación no está unida de una forma absoluta al cristianismo, a la religión musulmana, al judaísmo o a otras religiones, sino que, diríamos, se inserta en el ámbito de la realidad, o diríamos que abarca lo real en toda su magnitud, en toda su complejidad, en toda su extensión, en toda su inmensidad, y en este sentido es un concepto omniabarcante, porque comprende todas las religiones posibles y también incluso comprende dentro de sí la religación pues a los ateos, a los agnósticos, etc. Y esto se observa en esta obra de Zubiri, Naturaleza y Historia de Dios, ya que dice: cuanto digamos de Dios, incluso su propia negación en el ateísmo supone haberlo descubierto antes en nuestra dimensión religada. Esto significa que para Zubiri,
incluso las personas que son ateas y que niegan a Dios de una manera rotunda, ven que hay una dimensión, pues podríamos decir, misteriosa, enigmática, podríamos usar pues otras expresiones, una dimensión oculta, una dimensión nihilista, vamos a decirlo así también, de la nada, pero que esa dimensión de la nada o nihilista, de que no existe Dios, ni existe vida después de la muerte, etc., es una dimensión que también puede ser denominada religada. De tal manera, la religación abarca también el ateísmo y el agnosticismo, que, como sabemos, el agnosticismo consiste en no saber si Dios existe o no existe, pero comportarnos como si no existiera, siguiendo pues, las célebres explicaciones del profesor Tierno Galván en su libro ¿Qué es ser agnóstico? Ciertamente, para Zubiri, pues parece claro, como también dice el profesor o catedrático de enseñanzas medias Pedro Rubal, el poder de lo real es un momento intrínseco y formalmente constitutivo del hombre. Es verdad. Y además es un poder que podemos llamar posibilitante e impelente. Zubiri dice a veces imponente, porque diríamos que este poder pues no es nada distinto del mundo y de las cosas reales, con lo cual diríamos que hay una integración de la religación con el poder de lo real y con la deidad. Pero además también Zubiri escribe lo siguiente: yo no he dicho ni remotamente que la plasmación de la religación en religión aboque a una religión positiva, como podría ser, por ejemplo, el cristianismo, podría ser el judaísmo, pues la religión musulmana, pues el budismo, etc. E insiste, quede pues claro que el tener o no religión es una opción real y positiva, como puede ser el ser budista o el ser católico o el ser musulmán. En este sentido, pues se observa que pues hay unos matices explicativos que clarifican muy bien lo que es la religación, que podemos entender que es la deidad, de alguna forma también es Dios, y también es la unión al poder de la realidad. En este sentido, también hay que considerar que esta idea de religación fue desarrollada pues en posteriores obras durante su vida por el propio Zubiri. Pero diríamos que pues la religación podríamos entender también que significa religión, que significa Dios, por supuesto. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden suscribirse a mi canal de YouTube, darle un like a este vídeo o simplemente compartirlo en sus redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que me están viendo y escuchando y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.